nos toca el tema 4 hoy. Voy a cambiar. No sé por qué. Pero está con número 4, doctor, aquí. Creo que enviaste... Es este, solo tiene que cambiar aquí, ¿no? Es este, ¿no? Sí, ese es. Es este. Ujú. Yo estaba errado aquí. ¿Puede hablar cuando tiene que cambiar la diapositiva? Está bom. Porque vais hablando, a veces me perco un poco. Ya, está bien, gracias. El resto ya terminado con el foro. Pulgar arriba, digo, si se ven, si no, digan Sí, positivo. doctor. Solo 2 personas, 3, Sí, doctor. 4, Sí, doctor. 5. El resto ya está, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bien, antes de empezar el tema, vamos a hablar de algunos detalles. Ya saben que el calendario se ha modificado. Primer parcial era la siguiente aula, 8, y ahora es 15. Por lo tanto, el día 15 va a ser nuestra prueba y va a ser solo de 4 temas. ¿Ya? La siguiente aula vamos a hacer el tema 5, que no va a entrar al primer parcial, solo los primeros 4. ¿Ya? Para no estar cargando con mucho tema. Por lo tanto, esos 4 temas entran al examen el día 15. Y la siguiente aula les voy a explicar qué tipo de preguntas van a hacer. Otro detalle es que voy a marcar la presencia para todo el mundo como si hubiera participado, y para fines de registro oficial voy a generar una carpeta que se va a llamar registro asistencia real. Eso significa que voy a descargar desde la plataforma Moodle lo que se registra quienes se han conectado a Jitsi el día indicado de aula. Por lo tanto, ahí voy a colocar en formato Excel para que puedan ver sus presencias reales. Quien no esté en la lista no ha estado presente en el aula, pero para fines de nota no tiene valor la presencia, pero sí para el segundo parcial sirve para habilitar o deshabilitar de acuerdo al reglamento de la universidad, ¿sí? Son 90% de asistencia, o 80 es, 90, ¿no? Algo por ahí. Por lo tanto, según ese reglamento dice que se debe cumplir. Así que ese registro oficial es de lo que la UPAL tiene registrado. Y tiene acceso coordinador, tiene acceso director, vicerrector, no sé, quien tenga acceso a la plataforma. Todo el mundo tiene acceso para poder ver. Y ahí van a ver desde dónde se conectaron y demás cosas para ver si estuvo o no presente en esa vez. Eso es si es que hay alguna reclamación, ¿sí? Por lo pronto, para mí, para fines de registro, va a estar solo marcado todo el mundo. Para reclamaciones se considera lo que va a estar en esta carpeta, ¿ya?
¿Alguna consulta está por ahí? Não, doutor, nenhuma. El resto, todo conforme. Bien, el que calla otorga. No quiero escuchar por ahí que no sabía, que no conocía, que nunca habló el docente sobre el tema, ¿ok? Estoy indicando lo que debe conocer. Si no dicen nada, a pesar de que yo esté preguntando, significa que están conformes. A menos que vuelva a preguntar alguna cosa que quisieran saber, aclarar o decir, me parece bien, me parece mal, no sé. ¿Todo ok? Doctor, acabo de entrar. ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Ok. Estoy hablando de la asistencia. La asistencia voy a marcar para todo el mundo como si hubieran participado y para fines de reclamación va a haber una carpeta que se va a llamar registro de asistencia real, donde va a estar en formato Excel la asistencia registrada en plataforma por Jitsi Meet. Ahí van a poder ver. Quien esté en la lista ha estado presente. Quien no está en la lista no estuvo presente. Bueno, doctor, está bien. Gracias. Ok. Ahora sí, nos vamos a la presentación. Hoy nos toca el tema 4, se supone que ya han respondido el foro también, y esa temática sirve para hacer el taller, que tiene fecha, que no deben olvidar eso, y mismo trabajo debe colocarse para tarea del taller para que el docente pueda revisar. Por lo pronto, esas dos actividades son los más urgentes a realizar. Hoy vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Muchas veces decimos que cualquier conjunto de datos que manejemos normalmente da posibilidades a ser manipulados de diferentes maneras. Y una de ellas ya hemos visto que se puede organizar en tablas de distribución de frecuencias y estas permiten mostrar el comportamiento de un conjunto de datos. Pero no es lo único que se puede hacer. También se puede hacer buscar un dígito, un número que pueda representar a este conjunto de datos. Y entre ellas vamos a tener a las medidas de tendencia central. Y por lo tanto, esta temática es importantísima para poder desarrollar conceptos estadísticos para fines de entender lo que sucede en un evento. Puede ser pandemias, puede ser patologías, puede ser frecuencia de consultas, cualquier cosa que quisiéramos analizar. Pero antes necesitamos entender algunas nociones que son importantes en estadística. Estas nociones normalmente van a dar referencia a cómo debe estar escrito y a eso lo llamamos notaciones estadísticas. Y estas normalmente van a ser representadas por simbologías. Estas simbologías van a dar posibilidades a que tengamos que interpretarlo como mecanismo de lectura técnica, ¿sí? Que es la que debe realizarse. Por lo tanto, en algunos libros, casi en la mayoría, cuando existe la letra X y una J minúscula como subíndice en este caso, se debe leer como X sub J, el cual significa que representa a cualquier dato, ¿sí? Puede ser representante de cualquier dato. ¿De cuántos datos estamos hablando? De una totalidad que también se llama N. N mayúscula es la totalidad de datos con las cuales uno trabaja. ¿Y qué vienen a ser las X? ¿Cómo lo dicen en portugués? Sí, sí, o Y, no me acuerdo. X, 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 Y é outra.
Ya, por lo tanto, X1, X2 representan al dato 1, al dato 2, al dato 3, hasta llegar al último dato. Por lo tanto, eso denota posibilidades de organizar la información como si fuesen variables. Por lo tanto, esto pues permite entenderse de esa manera. Luego vamos a trabajar con la forma simplificada de decir suma. La suma tiene una simbología. Esa simbología tiene un inicio que está en la parte de abajo de este símbolo. Y Dios mío, alguien está muy feliz, ¿eh? Está cantando por ahí. Sí, hay alguien muy feliz. Habría que nos invite, ¿no? Si hay, tal vez hay aniversario. Bueno, creo que sea vergonzoso. Por lo tanto, esa simbología está indicando que va a empezar desde J igual 1, que eso significa o representa el primer dato a ser considerado. Y arriba del símbolo de sumatoria está la letra N, que significa el último dígito total que se tiene para ese conjunto de datos. Por lo tanto, al hacer este símbolo, estamos haciendo una representación esquemática desde el primer dato hasta el último dato, que implica hacer la sumatoria total de todos los datos. Por lo tanto, va a ser sumatoria de todos los datos, que es igual a x1, x2, x3 hasta xn, el último dato. O x1, x2, x3 hasta el último dato. ¿Sí? Entonces, esa es la simbología. Y normalmente muchos autores siguen usando los superíndices y los subíndices para denotar que así debe leer. Pero a otros autores ya se sobreentiende cuando utilizan la simbología de sumatoria, que es la sumatoria de todo. ¿Sí? Por lo tanto, no puede estar perdiendo el tiempo en esos detalles. Pero quienes gustan debe entenderse así. Así como el ejemplo que se está mostrando en la siguiente lámina, donde habla de las tendencias para encontrar el promedio. Lo primero que se hace es la sumatoria. Entonces va a empezar en el primer dato y va a terminar en el último dato, que es el dígito 6. ¿Sí? Eso es cuando se suma todos los datos. En otros casos puede pedir que se sume una relación matemática, por ejemplo. Un valor que puede ser sumado o subtraído y que ese valor luego debe ser elevado a una potencia. En este caso puede ser cuadrado, cúbica o cualquier otro valor. Por lo tanto, el resultado de eso debe sumarse. ¿Sí? Cada resultado debe sumar. Por lo tanto, eso es otro criterio que debe utilizarse para entender que también se pueden hacer sumas de esa naturaleza. Pero si es producto, también se puede hacer de producto. Es multiplicar el primer valor con otro valor que se analice. Por ejemplo, puede ser una frecuencia, puede ser algún correctivo que se está utilizando, y utilizar para fines de suma. Por tanto, ¿qué se va a sumar? El producto de esos resultados. Y eso denota sumatoria. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, viendo en la siguiente lámina, ahí estamos viendo que la simbología para marcar como media aritmética es una X con una barra encima. Eso implica que es la media aritmética. Y esta X con la barra arriba es para datos que son representativos de la muestra. O sea, son muestras. Cuando es de toda la población, es sigma. Es un símbolo que denota para toda la población, que después lo vamos a ver. Bien, ¿qué está implicando ahí? Que va a sumar todos los datos y lo va a dividir por el total de datos.
significa que va a haber una suma y una división. Y eso se denota haciendo de la siguiente manera: sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. O de forma simplificada, sumatoria de X o de todos los X, también significa eso, dividido por el número de datos. Entonces, cualquiera de esas tres formas de representación es válida, ¿ya? La que normalmente para fines prácticos se utiliza es la última que está en esa fila. Si hacemos un ejemplo de un centro hospitalario que atiende problemas de cáncer, ahí se tienen los pesos de personas que han entrado al centro hospitalario, ¿ya? Entonces hacemos la sumatoria de sus pesos, dividimos y podemos tener una relación de pesos en la que vamos a decir aproximadamente en un 80 kilogramos de peso promedio son los pacientes de este centro hospitalario, ¿no? Entonces, para eso es la simbología. Cuando hablamos de media aritmética ponderada, que es la siguiente lámina, también ahí, como ya les he explicado más antes, se trabaja a través de productos. En este caso, el producto nos va a dar posibilidades de manejar algún otro criterio más que es importantísimo. Puede ser un índice, puede ser algún parámetro correctivo o un detalle de la población que nos va a permitir entender la dinámica de este ejercicio. Por lo tanto, se hace el producto y la suma y se trabaja con ese factor de corrección con la cual se está trabajando como la división. Y eso nos da una ponderación específica. Esto, por ejemplo, en ciertas universidades lo utilizan para poder hacer mejoras en la aprobación de notas. Por ejemplo, San Simón. Siempre los estudiantes solicitan que se saque una ponderación. ¿Qué significa eso? En función a los datos que se tienen, hay que calcular una media ponderada y esto ayuda a algunos grupos de estudiantes a subir su nota. ¿Cómo funciona esto? Significa que de todos los que han sacado una nota, hay un porcentaje que ha aprobado y otro que ha reprobado. Y si la tendencia de aprobación es a la mitad del punto de equilibrio y los extremos son cortos, los que se van a perjudicar en este caso van a ser quienes están cerca de la línea de aprobación. ¿Quién aprueba, por decir, con 51? Es probable que con este estadístico pueda reprobar. ¿Por qué? Porque jala más el lado de reprobados que los de los aprobados. Pero si la diferencia fuese que hay más aprobados que reprobados, entonces ese grupo de aprobados puede jalar con una ponderación a los que están cerca de aprobar, por decir con 50. Entonces van a llegar inclusive, dependiendo de las notas que se tengan, hasta 51, 52 para aprobar quienes tengan 50, 49. ¿Sí? Entonces, eso tiene sus cosas para poder entender. Lo usan para los estudiantes para hacer una reclamación por lo difícil que ha estado el examen. Pero hay que saber estadísticamente que puede perjudicar o puede ayudar, ¿ya? Quien aprobó puede estar resultando afectado. Si el porcentaje de reprobados es mayor que del aprobado, con certeza que va a arrastrar al otro lado del reprobado. Entonces, esto lo utilizan de esa manera. También en laboratorios se hace uso para poder establecer un parámetro de control para decir, por ejemplo, si ustedes ven los prospectos que tienen los fármacos, ¿sí? Ahí hablan de valores recomendados para uso. Por ejemplo, la dosificación recomendada por peso y edad, edad en la cual se ha hecho una estimación ponderal
para establecer cuál sería la dosis recomendada. Entonces, también se puede trabajar en este nivel para poder indicar de qué manera esa dosis es suficiente para que no haya sobredosis asimilada. Y con el criterio médico que va a revisar a través del volumen corporal, que son los somatotipos, que son los IMCs, y va a encontrar que tal vez esa dosis multiplicada con un factor más va a ayudar a que esa dosis pueda aumentar o reducirse por la condición del paciente, ¿no? Entonces, estas ponderaciones se utilizan en este sentido. También se puede trabajar a través de tablas de distribución de frecuencias. Tenemos los valores en una tabla de distribución de frecuencias, tenemos las marcas de clases, tenemos las frecuencias contabilizadas, ¿sí? Así como el ejemplo, tenemos la sumatoria de las frecuencias, que es 100, en este caso vamos a decir que son 100 pacientes, por decir, y sus marcas de clases, el cual, ¿qué se hace? Si vamos a hacer ponderaciones, significa que voy a utilizar 60, en la primera clase 61 veces 5 me va a dar el factor de ponderación que es 805, ¿sí? Por lo tanto, si hago esa multiplicación de la marca de clase con sus frecuencias, pues voy a conseguir valores. Y después, al final, voy a hacer la sumatoria de esos productos, y ese es el total de la sumatoria que debo considerar dividida por la sumatoria de las frecuencias. Y eso me va a dar una media aritmética de una tabla de distribución de frecuencias, que es parecida a la de la media aritmética ponderada, ¿cierto? Entonces, tiene el mismo criterio de manejo. Pasamos a la siguiente lámina, donde ustedes pueden ver que hay propiedades de la media aritmética. ¿Qué significa eso? Que si yo de todo el conjunto de datos saco cualquier, la media aritmética en este caso, lo sumo todo y lo divido por el número de datos, me va a dar una media aritmética. Y si eso yo le resto a cada uno de los datos que tengo de la sumatoria que he realizado, pues me va a dar resultados entre positivos y negativos. Y eso debe sumar 0. Si no sumas 0, es que esa media de tendencia central está equivocada, está errada, ¿ya? Por lo tanto, ese cálculo debe salir 0 como sumatoria, ¿sí? Entonces, ese es una propiedad de la aritmética para verificar si nuestra medida de tendencia central está de acuerdo a lo que estamos esperando, ¿sí? Si no sale 0, es que hay algún error que está cometido. Después, las simbologías que se pueden utilizar para tablas de distribución de frecuencias, también existen otras formas de cálculo. Ahí está mostrando una fórmula donde habla sobre la letra A, que es el límite inferior de la clase donde se va a ubicar la media aritmética, y la sumatoria de los productos de la marca de clase con la frecuencia, dividido por el número de datos o por la sumatoria de las frecuencias, y la C representa el tamaño del intervalo de clase. Esa es otra forma de encontrar la media aritmética. Por lo tanto, esto es un valor importantísimo para poder calcular en tablas que ya tienen distribuciones de frecuencia. Y a eso lo llamamos datos agrupados. ¿Y qué pasó con Daniel? Se fue su presentación. ¿O quién estaba compartiendo? No me acuerdo. Yo no sé por qué está compartiendo aquí. Voy a intentar reiniciar, ¿no? Algo le ha pasado a su máquina. Voy a volver a adentrar. Ya, espero entonces.
¿Hasta ahí se ha entendido o hay alguna dificultad con la medida de tendencia central respecto a la media aritmética? ¿Alguien puede decirme en resumen qué es la media aritmética? Un valiente, normalmente son las mujeres los valientes. José, a ver, usted, que es muy experto en estadística. José Queiros. Parece que no quiere hablar José, ¿no? No. ¿Puede mirar? El Solo se computador ve la está tan despacito que no imaginas. Bien, seguimos avanzando entonces, hasta que Daniel resuelva lo que... O alguien quiere compartir. Está compartido, pero Este computador. ¿Y ven todos o se ve lo mismo que yo, una computadora nada más? Un diseño de computadora. Una imagen de computadoras. Solo se ve una imagen, doctor, de computadora. Sí. Ya, de todos modos algo le ha pasado a Daniel. Bien, vamos a hablar de la mediana. Haciendo un resumen de lo que es la media aritmética. He pedido que alguien me responda y nadie quiere responder. A ver. Es la suma de dos. Es la media de dos sumas. Más o menos. Bien, la media aritmética es la representación de todo un conjunto de datos a través de un número que va a representar la centralidad de ese conjunto de datos. ¿Sí? O sea, representa a todo el conjunto de datos, no necesariamente la centralidad, sino representa el valor específico que representa a todo el conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Sumando todo y dividiendo entre el número de datos. Ahora vamos a hablar de la mediana, que es parecido también a la media aritmética. La mediana en este caso es un conjunto de datos donde necesariamente debe organizarse en orden de magnitud, creciente o decreciente. ¿Sí? Entonces, primero hay que organizar los datos y a partir de eso, pues vamos a encontrar la definición de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el punto central de un conjunto de datos, así de simple. Tenemos un ancho y lo que se encuentra en medio, ese es el valor de ese conjunto de datos que representa la mediana. Entonces, es como agarrar una hoja, doblarlo a la mitad y lo que cae dentro del doblez que hemos realizado, esa es la mediana. Por lo tanto, si vemos nuestro ejemplo, tenemos el 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 10. Y si nos fijamos el medio de ese valor, pues vamos a estar entre 3, 4, 4, 5 y al medio queda el 6 y terminamos con 8, 8, 8, 10. Son 4 dígitos al lado izquierdo y 4 al lado derecho. Y el número que queda al centro es el 6. Por lo tanto, el 6 es la mediana de ese conjunto de datos. Pero también tiene sus características para hablar de esto. Cuando el número de datos es par e impar. Si es impar, va a caer en un dígito específico. Si vemos en nuestro ejemplo, el 3, 4, 4, 5, 6 hasta el 10, si contamos todos, ¿cuántos son? 9, doctor. 9. Muy bien. Por lo tanto, son 9 dígitos. Y al ponerle al medio va a caer en un dígito. Pero ¿qué pasa si hubiesen sido 10? Entonces va a caer en medio de 2 dígitos. Y al caer en medio de 2 dígitos, lo que tiene que hacerse es sumar esos 2 dígitos que han caído al centro y dividirlo entre 2, y ese recién va a ser la media.
¿ya? Entonces, ese detalle más hay que incluirlo en el concepto de la mediana. También se puede trabajar con datos agrupados y la mediana va a ser, según la fórmula que estamos mostrando, es L1 más paréntesis, donde vamos a ver dentro de la paréntesis una división y en la parte superior está N sobre 2 que va a restar a la sumatoria de las frecuencias 1 y dividido por F mediana y multiplicado por C y eso se suma a L1. Entonces, esto es simple de realizar. Para saber dónde va a estar la mediana, necesitamos hacer la operación n dividido entre 2. Va a salir un número. Entonces, ese número me va a dar referencia en la tabla de distribución de frecuencia, en la parte acumulativa de las frecuencias, donde yo debo observar exactamente en qué sector de las clases está. Entonces, en la primera, segunda, tercera, dependiendo de dónde se encuentre. ¿Sí? Y eso me va a permitir encontrar el valor de L1. Y eso es el intervalo de clase inferior o la frontera inferior, como ahí está indicando, y con ese valor voy a trabajar. Entonces, la sumatoria de F1 es nada más que la sumatoria de las frecuencias acumuladas de las clases anteriores. La F mediana es el valor donde se ha encontrado en la clase respectiva, la frecuencia misma, y C el ancho de clase. ¿Sí? Eso ya hemos visto cómo se trabaja. La moda, otro concepto también importante para considerar. La moda, así como en cualquier otro concepto genérico, representa lo mismo. Hoy en día tenemos la moda del coronavirus en todas las patologías. ¿Sí? Todos gustan tener una corona. O nadie quiere nadie quiere tener una corona, ¿no? No, Só lá, doutor. só lá corona de bebê. Ah, pero alguien quiere coronar a todo el mundo, así que tarde o temprano tal vez nos vaya a tocar, ¿no? Por lo tanto, la moda, por ejemplo, se puede observar cuando hay campeonato de fútbol mundial, por decir. Hay un jugador en particular que entra a la cancha y sale con un peinado y diseño de corte de pelo muy interesante y al día siguiente casi medio mundo está con ese diseño de corte, ¿cierto? Não aconteceu com Valderrama. No, esa es la moda. Hoy en día, por ejemplo, podemos hablar de celulares. Por alguna razón, la mayoría tiene la misma marca, hasta el mismo modelo. ¿Sí? Esa es moda, ¿no? Las mujeres saben más de moda en este caso, hablan más del tipo de ropa, de vestimenta que está a la moda, ¿no? Eso está en la moda, eso yo quiero, ¿no? Esa es moda. Y en matemáticas, en estadística, representa lo mismo. En la parte social es aquel factor o aquel valor o aquella circunstancia que se repite más que el resto. Entonces, en un conjunto de datos es el número que tiene mayor repetición que el resto. Esa es la moda. Por tanto, en un conjunto de datos pueden haber una moda, dos modas o varias modas. ¿Sí? Números que se repiten con mayor frecuencia. Esa es la moda. Por lo tanto, cuando hablamos de moda, para datos no agrupados, es aquel valor que se repite con mayor frecuencia o en mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, podemos tener unimodal, bimodal o multimodal. A partir de 3 ya son múltiples. ¿Ok? Entonces, el número que tenga mayor repetición en el conjunto de datos, esa es la moda. Y se marca como moda al número de ese conjunto de datos que tiene mayor repetición. Para datos agrupados es un poco
diferente. Cálculo, ¿sí? Y está hablando de moda para rastros agrupados y también tiene su frontera inferior, o el límite inferior, y delta 1 más delta 2, que hay que hacer operaciones. ¿Qué es delta? En este caso estamos hablando del exceso o la diferencia que se va a dar de un determinado valor. ¿Cómo sabemos dónde va a estar la moda en una tabla de distribución de frecuencia? Esa es la pregunta. En el anterior ejercicio dijimos dividir el número total con otro valor. Acá no hay ningún otro cálculo que podamos hacer, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Lo que podemos hacer es simplemente observar nuestra tabla de distribución de frecuencia de la clase 1, 2, 3, 4, 5 y ver cuál de las clases tiene mayor número. Entonces, ahí va a estar la moda. La frecuencia que tenga más datos, esa es la clase que tiene la moda. Entonces, si es la tercera clase, entonces vamos a considerar toda la tercera clase para poder hacer el cálculo. El límite inferior o la frecuencia inferior va a ser de la tercera clase. Y delta 1 vamos a agarrar el valor de la frecuencia que se tiene y lo vamos a sustraer con el valor anterior de esa clase. Si estamos en la clase 3, lo vamos a restar con el de la clase 2. Y delta 2, el de la clase 3, lo vamos a restar con el de la clase 4. ¿Sí? Entonces, los que están al lado del 3, el 2 y el 4. ¿Sí? Delta 1 es el que está con la clase 2 y delta 2 es la que se resta con la de la clase 4. Y C es el ancho del intervalo del clase. Nada más, ¿sí? Y hay otros estadísticos también que podemos considerar, que es la media geométrica. Esto es un poco complicado cuando son datos grandes. Esto quiere decir que si multiplicamos todos los datos que tenemos en vez de sumar y le sacamos la raíz cuadrada de toda esa operación de multiplicación por el número de datos, entonces vamos a obtener la media geométrica. A eso se llama media geométrica. Por tanto, si tenemos como ejemplo 2, 4, 8, lo multiplicamos, nos sale un valor de 64. Y como son tres datos, entonces va a ser raíz cúbica. Si hubieran sido 4, raíz de 4. Si hubieran sido 5, raíz de 5. ¿Sí? Entonces le sacamos en este caso la raíz cúbica o de 3 y nos sale la media geométrica con valor 4. Entonces, esa es la forma para este otro. Hay otros que son denominadas media armónica. Esta media armónica es que raras veces se las utilizan, ¿ya? ¿En qué consiste? En calcular el inverso de todos los datos. Aquí se trabaja con el inverso. Si tuviéramos datos como el 3, 2, 4, 8, le sacamos, digo, el 2, 4, 8, como el anterior ejemplo que teníamos, le sacamos el inverso a cada uno. Entonces, ¿cuál es el inverso? El inverso de 2 es 1 sobre 2. De 4, 1 sobre 4. De 8, 1 sobre 8. Y eso lo sumamos y lo multiplicamos por el número de datos, pero también inversos. Como son 3 datos, le sacamos el inverso y multiplicamos por el inverso. Y ese resultado lo dividimos otra vez como si fuese inverso. Entonces, 1 sobre ese valor que hemos encontrado, ese nos va a salir como la media armónica. Entonces, es un poco complejo, pero esa es la forma como debe entender. Una Dime, pregunta. Dani. ¿Por qué o cómo en la práctica se utilizaría la media armónica? Normalmente se hace para suavizar algún tipo de datos en la que aparentemente parece ser muy grande, ¿no? O que se dispara hacia otro lado,
¿no? Cuando hay dudas de algún estadístico que está manejando, entonces vamos a hacer la prueba de la media armónica. La armónica viene del término de armonía, o sea, de suavizar las cosas para ver si está en concordancia con algún cálculo aritmético de media, de tendencia central que estamos utilizando. Debería de salir exactamente igual o cercano a eso. ¿Sí? La media aritmética, la media armónica, la media geométrica deberían de tener el mismo valor, con pequeñas diferencias en los decimales. Por lo tanto, si observan el anterior ejemplo, sale exactamente 4 la geométrica, pero si lo suavizamos con la media armónica, va a salir cercano a 4, 3,43, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, es muy alto, trabajaremos con la media armónica, ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se trabaja? Haciendo el inverso de los datos, ¿no? Eso es un criterio técnico que pueden utilizar algunos investigadores y decir, vamos a trabajar con datos armónicos y listo. Tiene su utilidad porque algunos dicen, es más representativo que el otro. ¿Ya? Está bien, gracias. Otra medida de tendencia central son las medias cuadráticas. ¿Qué son las medias cuadráticas? En este caso, a cada uno de los datos se lo eleva a la potencia 2. Por lo tanto, vamos a obtener un resultado. Y luego de obtener ese resultado, lo sumamos y lo dividimos por el número de datos. Y le sacamos la raíz cuadrada a ese conjunto de datos. Entonces, ese va a ser la media cuadrática. Esa forma simple de elevarlo a cada uno de los datos. Si tuviéramos que hacer con los datos anteriores, 2, 4 y 8, entonces tendríamos que elevar 2 elevado a 2, 4 elevado a 2 y 8 elevado a 2, y lo dividimos entre 3, la sumatoria del producto que hemos obtenido, y le sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer ese ejercicio? Pueden agarrar una calculadora y decirme 2 elevado a 2 más 4 elevado a 2 más 8 elevado a 2, y el resultado lo dividimos entre 3 y le sacamos raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? A ver, un pequeño ejercicio ahí. Debería salir cerca de 4. ¿Alguien ya ha calculado? Haciendo, doctor, un ratito. Es 2, 4 y 8. 8. 2, 4 y 8. El anterior ejercicio de la presentación. Y dice 2, 4 y 8. Dividido por 3 sale 28, doctor. 28. Sí. Elevado a cada uno a 2, ¿no ven? Sí, 2 elevado Ya. a 2 más Ahora, 4. 28. Ahora sáquenle la raíz cuadrada de 28. 5.29. 5,29 sale la raíz cuadrada de esos 3 datos. ¿Ya? Sí. Entonces, si vemos
ahí como ejemplo. Entonces, algunas medidas de tendencia cuadrática, por ejemplo, como mm, puede hacernos dudar de lo que estamos haciendo. No, no es lo que yo estoy buscando. Entonces, pueden utilizar cualquiera de estos dependiendo del criterio técnico con el cual están trabajando. Muchas veces cuando hacemos trabajos de investigación, hay un factor que se utiliza que define qué tipo de tendencias se van a utilizar. A eso en otras disciplinas le llaman y llevan como una asignatura más, se llama diseños experimentales. Ahí es donde les enseñan a establecer todos aquellos criterios básicos con los cuales uno debe hacer una experiencia de pesquisa. Y ahí se define qué tipo de cálculos son los que van a ser utilizados y por qué y qué es lo que se va a encontrar, ¿cierto? Entonces, para el área de pregrado, como estamos haciendo nosotros en medicina, solo estamos mostrando aquellas medidas de tendencia central que son más utilizadas en trabajo de investigación. ¿Ok? Bien, entonces, esas son las medidas de tendencia central que debemos de aprender a conocer. ¿Sí? Y cuando alguna vez sean investigadores, seguramente van a hacer una especialidad, un curso que les va a enseñar a manejar más criterio, otros elementos de cálculo. Con esto terminamos la presentación y en la plataforma voy a habilitar dentro de un rato el taller, tarea del taller y el trabajo de investigación. En el trabajo de investigación, como están en temporadas de examen, ¿ya? Lo único que quiero que me vean es qué medidas de tendencia central se hacen más uso en medicina. ¿Ya? Lo voy a anotar también en Habla novamente, doutor. La última tarea que se tiene que hacer para este tema se llama tareas de investigación tema 4. Ahí voy a ponerle un nombre. ¿Qué medida de tendencia central es la más utilizada en medicina? ¿Ya? Pero ese va a ser el trabajo de investigación que va a tener media hoja, una hoja, y el que quiera hace 2 hojas. ¿Ya? Un pequeño, es decir, se utiliza tal porque permite calcular tal cosa, ¿no? Y eso, y depende mucho de quienes son especialistas. Los especialistas tienen preferencias en estos casos, ¿no? Otros pueden ser la media aritmética, otro la media armónica, otro la cuadrática, porque permite potenciar lo que está buscando, ¿no? Si es en farmacología, a lo mejor me interesa ver la eficiencia de un producto farmacológico y decir, esta va a ser su tendencia. ¿Ok? Ese es el tema de hoy. ¿Tienen alguna consulta adicional? Si no, terminamos aquí la clase. Doctor, ¿podría por favor repetir promedios de medidas de tendencia central? No, medidas de tendencia central es lo que hemos visto. Media aritmética, moda, mediana, cuadrática, armónica, ¿sí? Y la geométrica. Pero Todo. la Ahora, diapositiva número 4 es solo la introducción de lo que sería. a ver, si revisamos, vimos media cuadrática, media armónica, media geométrica, ¿sí? Después vimos la moda, ¿ya? Y vimos la mediana y la media aritmética. Esos son las medidas de tendencia central que son utilizadas. Ahora, en medicina deben tener alguna preferencia por alguna de ellas. Eso es lo que van a investigar. Sí, doctor, ya entendí, era otra cosa, pero ya entendí, gracias. Ya, perfecto. En la 4 está hablando de la sumatoria, ¿sí? Y para pasar a la media aritmética.
¿Alguna consulta más? Hay personas que No, tienen la doctor. cara muy triste. Algo ha pasado en su vida o en bajado. Bien, entonces si no hay ninguna consulta más, nos vemos la siguiente aula para ver otras medidas que no tienen que ver con la tendencia mental, sino creo que es con la dispersión. Bien, entonces Ok, doctor. que el Señor les acompañe y que tengan un lindo día. Buen Gracias, día, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Hasta luego, doctor. chao, Gracias, doctor. Hasta luego. chao, chao.